¿Escuchaste esta expresión? Alcopag, Mariapag, Juanpag, Nocapag, Campag. También escuchaste expresiones como Acoscopag, Limapag. ¿Podríamos utilizar esas expresiones? Claro, pero hay algo que estoy resaltando aquí, es el pag. Pero, ¿qué es el pag? Hoy hablamos del caso benefactivo pag. Pero, ¿qué significa o cómo se traduce el castellano el pag? Se traduce como para. Bienvenidos a este video. Hoy estamos en otro nuevo video para seguir aprendiendo quechua. Pero antes de ello te voy a decir, suscríbete a nuestro canal, sé nuestro seguidor constante. Más adelante vamos a sortear libros, textos de nuestra propia elaboración. Así que, mis queridos amigos, atentos con este video que vamos a aprender el caso benefactivo pag. ¿Para qué sirve? Hoy en este video te lo explico. Como decía, el caso benefactivo pag habla directamente de una persona, ¿ya? Podría ser una people, una persona, ¿ya? Animal, objeto, cosa, que es beneficiario de algo. Beneficiario de algo. Podría ser un perro, podría ser un gato, una persona, una ciudad que se beneficia directamente de algo. Pero ¿cómo utilizamos el pag? Por ejemplo, para no estar yendo a tanta teoría, ejemplitos. El primer ejemplo. Pongo a mi hermana María. María, la de barriga fría. ¿Ya? María. Ya está María. Ahora, piensa un poquito y le aumento pag. Ah, pero no le voy a explicar. Mira, le voy a explicar un poquito más. María, ¿qué significa María? Absolutamente nada, solo es María. Entonces en el castellano también se traduce como María. Ya está. Mi amiga María es María en quechua y en castellano. Pero cuando yo empiezo a poner el pag, va a cambiar. A esta persona María le aumentamos el sufijo pag. Hemos dicho que el sufijo indica a la persona beneficiaria de algo. Entonces, este pag que estamos poniendo de color rojito ya nos va a dar a entender lo siguiente, que se va a traducir al castellano como para. Fijaos esto, para. Y lo demás, otra vez, para María. Fijaos esto, mis queridos amigos, para María. O sea que una acción que voy a realizar va a ser directamente para un beneficiario. En este caso, María Pag, para María. Y podría poner un ejemplo. María Pag, ¿ya? María Pag, ¿qué cosa? Antata, con ejemplo sencillo, Antata, ran, ti. Compra pan para María. Por ejemplo, tengo mi mamá y yo le digo, María Pag, achata ranti. Otra vez, María Pag, achata ranti. Rangri, ¿ya? Estoy diciendo, compra ropa para María. Esa sería mi expresión. Fíjense, María Pag antata randi, compra pan para María. María Pag achata randi, compra ropa para María. Y siempre los verbos al final. ¿Ya? Entonces, ese es el caso benefactivo. Cuando una acción que realiza una persona beneficia a otra persona, a un objeto, a un animal. Por ejemplo, para el gato, michipaj, michipaj. Para el gato, ¿qué cosa voy a hacer para el gato? Mijunata. Mijunata, randi. Estamos hablando tanto del verbo comprar. ¿Ya? Michipaj, mijunata, randi. Estoy diciendo compra comida para él gatuño, para el gato. Pero amigos, si se dan cuenta, esa es la función que cumple el pag. Y en todos estos casos, mira, estoy utilizando el pag. En el segundo caso utilizo el pag, ¿ya? Y en el tercer caso también utilizo el pag. Pero puedo solo utilizar con objetos animales, o con animales y personas, con objetos también. Si yo tengo un carro y no encuentro carro en quechua, simplemente digo carro pag. Llanta, no hay llanta, papá. Llantata, ranti. Es usual esta expresión en las zonas rurales, porque realmente no encontramos la llanta literalmente en el quechua. Entonces,
siempre se utiliza préstamos lingüísticos. Carro, paj, llantata, randi. ¿Para quién? Carro, paj. Ahí está. ¿Ya? Ahora, clave muy importante, esencial, que no te tienes que perder es la siguiente. Y siempre te voy a decir lo siguiente, mi querido amigo. Cuando usted está hablando quechua y no sabe, tiene que estar atento al oído. Atento. El oído tiene que estar atento. Y yo podría plantearte la pregunta. ¿Ya? Pi, paj, mi. Oh, mira, fíjese. Pi, paj, mi, kai, anta. Mira. Pi, paj, mi, kai, anta. Esa es mi pregunta. Ya no me está funcionando algo muy interesante aquí. Aquí. Ya. Ya, tenemos esto, mira. Y hemos puesto la pregunta. Pi, paj, mi, kai, anta. Estoy diciendo, ¿para quién es este pan? Pi, paj, mi, kai, anta. Ya, vamos a poner un número considerable, el número 22 para todos. Mira. Pi, paj, mi, kai, anta. Esa es mi pregunta, mis queridos amigos. Y usted responderá, pi, paj, mi. ¿Qué es pi? ¿Qué es el paj? Ah, aquí está. Pi, paj, mi, kai, anta. Pi es quién. Paj es para. Mi es el validador enfatizador. Kai, el pronombre demostrativo. Anta es sustantivo. Pi, paj, mi, kai, anta. Y agarro la misma respuesta de arriba. ¿Ya? María paj, mi, chay, anta. Podría ser mi respuesta. María paj, mi, chay, anta. O sea que cuando yo encuentro una pregunta que me hacen utilizando el paj, automáticamente mi cerebro tiene que estar acomodándose y decir, ya. La respuesta va a ser con paj. Es una clave muy importante en el quechua. Si me preguntan con el ta, mi respuesta va a ser con el ta. Si me preguntan con el wan, mi respuesta va a ser con el wan. Si me preguntan con el pi, mi respuesta va a ser con el pi. Así de simple. ¿Ya? Eso tienes que entender. Y ahora la pregunta dice, pi, paj, mi, kait, anta. ¿Para quién? ¿Para quién? Y voy pensando y digo, María paj, mi, kait, anta. Y respondo de esa manera. Entonces, yo, mi querido amigo, te voy a dejar con una pregunta muy importante aquí, ¿ya? Para que puedas responder. Pi, paj, mi, kai, wasi. A ver. Pi, paj, mi, kai, wasi. Esta es la pregunta del día de hoy para que puedas responder. Pi, paj, mi, kai, wasi. Y espero que lo respondas en nuestra caja de comentarios si has entendido toda la clase, porque está fácil, sencillo de entender, o utilizando los sufijos. Así que mis queridos amigos, nos vemos en el siguiente video. Y no te olvides de responder esta pregunta y además de eso de compartir tu video para que más personas puedan aprender el quechua. Hina katenga waiki kuna panay kuna tu pananchiscama.